Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema que trata sobre la evaluación de los argumentos y sobre todo el discurso político. Entonces seguimos. Nosotros al evaluar esos argumentos nos permite distinguir entre opiniones bien fundamentadas y afirmaciones sin sustento. Como ya hablábamos en la otra materia, en historia, en lenguaje, sobre aquí la política ecuatoriana es muy mala. Nosotros, nosotros podemos recordar los debates que hacen y son transmitidos por la televisión. No pueden argumentar, se meten con cosas personales, se salen del tema, la moderadora tiene que estar interrumpiendo a cada momento y eso lo vimos nosotros con, que- con nuestros ojitos. Entonces, nosotros debemos ya tratar de distinguir entre esa opinión y una argumentación, más que todo distinguir entre algo real y algo que no lo es. Entonces, ¿qué es un argumento? Es el conjunto de razones, podemos llamarlo premisas, que apoyan a una conclusión. Esto nos va a ayudar, todas las razones forman una conclusión. Las partes del argumento pues son las mismas premisas, la conclusión y la relación lógica, porque debe estar relacionado. Y ahorita nos vamos a basar siempre con el debate político de los presidentes que saben pasar por la televisión. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que yo debería implantar al escuchar eso? Validez, verdad, relevancia, suficiencia. Entonces cada uno de los participantes en el último debate que hubo, hace un año ya, vamos a recordar un poquito. Alguien habló una de las suficientes, siquiera porque todos fueron pésimos a ese debate. Eh, Hablaban cosas que no eran reales, ofrecían bonos que a veces son imposibles de cumplir, no había esa suficiencia. Entonces, si nosotros vamos a evaluar ese debate presidencial, lo podríamos poner básicamente un 2 sobre 10 porque no cumple ninguno de estos criterios. Todo era falso, eh, se peleaban, cosas personales, no había esa relevancia, no había la suficiencia, se les acababa el tiempo, etcétera. Entonces ese debate presidencial, y miren que son políticos ya formados, ya personas que se supone que son muy, muy bien formadas, por eso quieren buscar ese cargo público. Y aún así tienen esa opinión, entonces es lamentable. La validez del argumento, la conclusión se sigue lógicamente a las premisas. Debe verificarse, sobre todo cuando lanzan datos. La estadística debe ser 100% verdadera con lo que ya se tiene registrado. No puedo lanzar al aire números ahí. Voy a regalar un bono de $1000. ¿Cómo lo voy a hacer? Imagínese dar a 18 millones de personas $1000. Es imposible prácticamente. Entonces no tiene lógica esa premisa. Mire, un candidato dijo eso. Bueno, la verdad y la verosimilitud es que las premisas deben ser verdaderas o plausibles, deben ser comprobadas. Por ejemplo, igual en el ámbito de la salud también decían, vamos a equipar los hospitales con medicina, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos la realidad, es que no hay medicina, no hay ni atención adecuada. Entonces, igual, otro punto que no se cumple en nuestra política ecuatoriana. La relevancia y la suficiencia son las razones que deben aportar para ser suficientes para la conclusión. Igual no podían concluir, les faltaba el tiempo, no podían decir cómo lo van a hacer, para qué lo van a hacer, cómo lo van a lograr. Entonces no nos daban esas respuestas
y no se podía elegir tranquilamente, así que es otro punto negativo para nuestra política ecuatoriana. Luego entramos nosotros con los tipos de argumentos deductivos, inductivos y analógicos, las falacias, las mentiras comunes. Como les decía ahí en el debate presidencial, había ataques personales, le decía de la esposa, de los hijos, así se mete. La generalización apresurada, le dice que todos son corruptos, todos van a robar, a veces generalizamos de gan, y la falsa causa, ¿ya? Entonces estos tres tipos de mentiras son los que más se utilizan los políticos. Entonces, ¿qué es el discurso político? Es el mensaje persuasivo. Recordemos que la palabra persuasivo significa convencer básicamente, orientado a influir en decisiones públicas. Nos piden el voto, nosotros damos ese voto. Luego tal vez al año nos ponen una ley, nos ponen un impuesto que no nos favorece al público general. Entonces ahí entra el disgusto, tal vez usted se arrepiente. De gana, de gana voté por él, de gana dice eso. Entonces comienza eso. Las estrategias del discurso político son emocionales, hacen promesas y el lenguaje es persuasivo, es de convencer. Nosotros recordamos las campañas de hace años, vámonos al año 2000, 96, como Abdalá Bucaram con sus canciones, entraba en helicóptero, ya, nosotros recordamos eso, y la gente se emocionaba, era a full en ese tiempo, decía, sí, la fuerza de los pobres, Abdalá, entraban con promesas que todo iba a cambiar, y no pasó ni un año con Abdalá, y lo sacaron del pueblo, lo declararon incapaz, el caso de las mochilas, etcétera, etcétera. Luego llegaron los siguientes presidentes, que siempre utilizan lo mismo, emociones, si usted se acuerda, siempre sacan canciones, siempre hacen promesas, y eso es lo que no distinguimos de los políticos, nos dejamos convencer muy fácil. Los riesgos del discurso político, aquí está, la manipulación. Es que me dejo convencer así, de una, fácil, me dejo llevar. Luego me desinformo y la demagogia. A veces hasta el político lanza cosas falsas a su adversario con tal de ganar. Entonces, esa política dañina también es perjudicial luego. Entonces nosotros debemos analizar críticamente el discurso, identificar las conclusiones, sobre todo las intenciones de cada de político. Usted debe ser capaz de analizar. ¿Es posible que lo cumpla en este tiempo de 4 años que va a estar? ¿Es posible que cumpla este otro proyecto que dice? Y separar de lo verdadero de lo falso. Y prácticamente aquí en Ecuador lamentablemente toca votar por el político menos malo, porque no hay buenos. Un ejemplo cotidiano es el análisis de noticias, es algo que nosotros podemos hacer a diario, viendo la televisión, viendo las noticias, viendo esos debates o simplemente en las redes sociales, en TikTok, en Facebook. Analizar esas noticias, decir esta es falsa, esta es verdadera, llegar a una conclusión, investigar en más fuentes, etcétera. Entonces, en resumen, yo debo evaluar los argumentos que me ayuden a fortalecer el pensamiento crítico ciudadano, que me ayude a mí sobre todo a tener herramientas de cómo lograr evaluar eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o pasamos con el debercito? Proceda, nomás, licenciado. Ya, el deber es usted, va a ver cualquier discurso de un político, puede ser antiguo, puede ser actual o una noticia, cualquiera, lo que usted desee. Va a identificar las premisas y una conclusión, es decir, las razones y usted pone una conclusión, si es verdadero o es falso ese discurso, ¿ya? O esa noticia. Es el deber, Ok. sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos el día de mañana.
Eso nomás, licenciado. Ya listo, Ya entonces está muy bien. nos vemos el día de mañana, que tengan una excelente noche. Gracias de igual manera. Hasta mañana. Hasta mañana.